El día de hoy estamos en la Facultad de Ingeniería Civil y vamos a desarrollar el principio de internalización de costos aplicado a la gestión ambiental, ¿sí? Pero además, en el contexto actual en que se debate la vigencia o no del aporte por regulación de OEFA, ¿sí? En menos de 30 días se define este caso y es importante tener conciencia de lo que va a pasar con la gestión ambiental si este caso se resuelve favorablemente a OEFA o desfavorablemente a OEFA. Pero antes tenemos que entender que la legislación ambiental, ¿sí? La legislación ambiental, el derecho ambiental, no es solamente un enfoque jurídico, sino también hay un trasfondo social, cultural, ético, ¿sí? Que debemos tomar en consideración. Si yo solamente tuviera en cuenta las normas de ingeniería civil, normas técnicas, o las normas de ingeniería ambiental, normas técnicas, no podría resolver problemas en la realidad social, porque además de esta técnica, existe un contexto en el cual se aplica. Un caso emblemático es el caso de las mamas. ¿Por qué si probablemente en el tema de ingeniería civil, ingeniería ambiental, las cosas estén bien, no funciona el proyecto? Entonces, tenemos que insertar la técnica al contexto social, cultural, ¿sí? Y a un componente ético fundamental. Necesito saber si usted como ingeniero civil, si usted como futuro abogado, tiene una ética ambiental al desarrollar una interpretación de una norma técnica o una norma jurídica. Y para eso les he traído 4 conceptos. El primero es que desde la Facultad de Derecho hasta la Facultad de Ingeniería Civil existe un paradigma que es del dominio de la naturaleza, ¿sí? Es un paradigma que se instala a partir de la Ilustración, ¿sí? Donde la razón tiene que predominar sobre cualquier idea de alguna forma mística o religiosa, y donde la razón me va a llevar a entender la realidad social, me va a ayudar a dominar y a aprovechar la naturaleza al punto de convertir aquello que yo veneraba en recursos naturales de los cuales me puedo valer para desarrollar mi sociedad, ¿no? Tecnológicamente hablando, económicamente hablando, socialmente hablando. Esto ya es una realidad, ¿no? Desde la Ilustración, hace varios siglos atrás hasta la actualidad, es un pensamiento dominante. Y debido a ese pensamiento dominante, es que empiezan a identificarse las primeras fallas de ese pensamiento, que es el impacto de la revolución industrial en la naturaleza. Y debido a ese impacto nace la Facultad de Ingeniería Ambiental, probablemente, que va a tratar de eliminar esos impactos a la naturaleza que son demasiado agresivos, mitigarlos, prevenirlos, ¿sí? O compensarlos ambientalmente, eventualmente también indemnizarlos, ¿sí? Entonces, la razón por la cual hoy día discutimos cómo conservar los ecosistemas es esta, que hemos llevado a un plano radical, un paradigma que en principio era bueno, que la razón explique la realidad, ¿no? Que aprenda a entender la naturaleza y que aprenda a proyectar mi sociedad sobre la misma. Pero de ahí a desconocer un valor en la naturaleza de carácter ético, por ejemplo, usted tiene derecho a desaparecer, exterminar una especie o una diversidad biológica. No, pero es por el desarrollo del país, pero es por el desarrollo de un proyecto importante. Entonces me pongo en la coyuntura donde pareciera que hay un enfrentamiento entre la preservación de la naturaleza y el desarrollo económico, social y ambiental. No debería haber. Por eso justamente el derecho ambiental, ingeniería civil, ingeniería
tecnología ambiental, tratan de armonizar este pensamiento que hoy día es dominante, que hoy día cuando escucha a un líder político dice el desarrollo es muy importante, el progreso es muy importante económico, pero no se internalizan los costos que eso implica. Y ya vamos a ver qué significa eso. El siguiente tema es, como no nos hemos dado cuenta de que el desarrollo tecnológico, la revolución industrial y nuestro desarrollo económico como sociedad tiene un costo, entonces, adelante, hemos empezado a producir bienes y servicios sin darnos cuenta de quién va a asumir el costo para su eliminación o para su tratamiento del impacto nocivo al ambiente del mismo. Les voy a poner un ejemplo. Acá el compañero ha traído su agua. Cuando salieron estas botellas de plástico, a alguien se le ocurrió preguntar dónde iban a parar todo este plástico que estamos creando. A nadie se le ocurrió preguntarse eso. Es hoy día que tenemos un problema con los desechos de plástico en que ya queremos, de alguna forma, tratarlos, pero cuando ya son un problema que ha contaminado el mar, ha contaminado los ríos, ha contaminado las playas y ha contaminado la propia ciudad. ¿Sí? La idea de la universidad es adelantarnos. Eventualmente, cuando se produzca otro bien que vaya a impactar en el ambiente, adelantarnos para poder entender el ciclo de vida de este producto. Porque cuando se crea, este producto solamente se crea bajo el paradigma del dominio de naturaleza, bajo el paradigma de que hay que poner bienes en el mercado, pero no nos preocupamos de qué va a pasar con esos bienes cuando ya no tengan ningún tipo de utilidad. ¿Sí? No van a ir a la basura, sí, pero la basura está en un lugar en la ciudad y tiene una capacidad de carga determinada, ¿verdad? No es ad infinito, ¿cierto? Entonces, justamente el principio de internalización de costos busca que cuando tú pagues esta botella como fabricante de agua envasada, también estés pagando por su destrucción o su reciclaje. O sea, que el precio que usted le da a esta botella de plástico vacía esté incorporando también el tratamiento de su fin en la cadena de producción. ¿Y ustedes creen que es así? O sea, un sol vale no solamente utilizarla, sino también desecharla. O sea, viene alguien y le dice, señor, ¿me permite su botella? Voy a reciclarla. Estamos encadenando el proceso de reciclaje al proceso también de venta y comercialización. No, por eso los productos que ustedes tienen resulta ser que no están internalizando el costo de lo que implica ponerlos en el mercado, o yo prefiero hablar de ponerlos en el ambiente, ¿no? O quizás en la naturaleza. A algunos les agrade mejor esa palabra. Entonces, hoy día tenemos una externalización de costos socioambientales. ¿Qué significa? Que me venden este celular, ¿sí? Pero cuando yo no quiera usarlo porque he conseguido otro más moderno, la empresa no me dice dónde lo voy a reciclar o cómo ella lo va a reciclar. Y entonces tenemos en potencia 8 millones de celulares, que son 8 millones de limeños que en potencia podrían tener en algún momento un celular, que no saben dónde va a ir a parar este aparato para ser reciclado o para que no contamine el ambiente. Porque tiene una batería, ¿no es cierto? Tiene una batería, ¿no es cierto? Tiene componentes químicos. Si yo lo lanzo al río, ¿esto podría ser un agente de contaminación importante? Sí, pero nadie se preocupó de eso. Y tenemos un río Rima, y tenemos un río Mataro, y millones de celulares andando. Entonces, ¿realmente este celular, su valor debería ser 500 soles? ¿O es que el otro valor que no estoy viendo económico, la sociedad lo está pagando? ¿Cómo lo paga?
cuando tienen que descontaminar el río, cuando tienen que levantarlo de la basura y llevarlo a un lugar para que lo reciclen, para que cuando empieza a hacerse cargo de los problemas que trae este producto. Entonces, tenemos el contexto actual, primero un pensamiento de dominación de la naturaleza, ¿sí? ¿No? Poca conciencia ambiental, dominación de la naturaleza porque tengo que hacer progresar la economía nacional. Tenemos el concepto también vigente de que no estamos internalizando costos, sino los estamos externalizando porque no lo paga el productor, no lo paga el fabricante, ni siquiera lo paga el que compra el producto, sino lo paga la sociedad en conjunto. O sea, si usted no compró este celular, también va a pagar la remediación ambiental de los daños que genera en la sociedad. Como yo que no tomé su agua mineral, voy a pagar con mis tributos, porque de ahí va a salir lo que ocurra con esas miles de botellas de plástico que estén botadas, ¿sí? Y que probablemente ha provocado indirectamente, miren cómo esto es como el efecto mariposa, el atropello de una señora en la Colonial mientras recogía una basura en el puente. No existiría esa posibilidad si yo hubiera tenido un sistema de tratamiento de la basura que cae. Pero no, claro, yo soy conductor, lanzo mi botella por ahí y alguien tiene que recogerlo. Y el pensamiento individualista que dice, le voy a dar trabajo a alguien. Es que eso está queriendo decir, ¿no? Cuando le dice a alguien que le voy a dar trabajo al basurero cuando boto mi botella en la pista, es que en nuestra sociedad nos permite externalizar los costos y no está haciendo que tú tomes conciencia que todo lo que tú utilizas también deberías internalizar el costo de su reciclaje o de su tratamiento para que salga de la cadena de producción del mercado y que tenga un tratamiento adecuado para que no afecte el ambiente, ¿no? Por eso es que esto de meterse la basura en los bolsillos es una pequeña forma de internalizar individualmente, ¿no? Porque no estoy generando basura, ¿no? Y esa basura después yo la boto en mi tacho, ese que estoy viendo ahí de color increíble, donde voy a botar los papeles, el otro los vidrios, ¿no es cierto? ¿No? Y el otro lo orgánico. Estamos en la ingeniería civil y tengo un tacho de 50 centímetros que no sé qué residuo sólido va a ir. O sea, la universidad, nuestra facultad de ingeniería civil, no internaliza costos, los está externalizando. Porque al momento que yo boto toda la basura ahí, toda, sin clasificar, voy a generar el costo de que alguien va a tener que clasificar, ¿sí? Y eso, ¿quién debe asumirlo? Esa es la pregunta. Nadie, no, alguien debe asumir. Y esa es la pregunta que debemos responder en esta clase, ¿no? ¿Quién asume el costo de esta posibilidad de contaminación ambiental producto de la propia producción? Hablando ya en términos de instrumentos de gestión ambiental, nuestras queridas empresas del sector de minería, hidrocarburos, electricidad, no están pagando lo que cuesta evaluar los estudios de impacto ambiental. ¿Sí? Pagas una tasa, por decirte de 5, pero el Estado gasta 10, ¿sí?, en evaluar tu estudio de impacto ambiental. En la práctica es como una segunda consultora que audita lo que la consultora ambiental que tú le pagaste hizo mal, ¿sí? O sea, estoy haciendo una especie de, le encargo a una consultora ambiental, tú como titular del proyecto, que haga el estudio de impacto ambiental y los errores los está auditando el Estado, pero a su costo. ¿Se dan cuenta? Si tú eres el interesado en que salga tu proyecto de inversión, no deberías también costear lo que realmente cuesta evaluar tu estudio de impacto ambiental y evaluar a tu consultora ambiental que probablemente está cometiendo errores, que no los está internalizando porque no los está pagando, sino la empresa está pagando, o el Estado en este caso está pagando el costo de esos errores. Cuando evalúa, sí, pedir un adicional por esa evaluación. Esto es lo que ha hecho el SENACE el año pasado cuando propuso cambiar los costos de evaluación ambiental y señaló que eso no busca desalentar la inversión, ¿sí? El jefe del SENACE defendió la propuesta de cobrar hasta un máximo de 25 BTS, 103.750 soles para la revisión y aprobación de estudios de impacto ambiental. Y el sector empresarial se opone. Dice, no, es muy caro. No se trata de que sea muy caro, porque en los procedimientos administrativos del Estado tienen
tiene que ser un costo efectivo de lo que realmente ha costado. No es que hacemos un negocio vendiendo servicios públicos. Hay una ley 2744 que me prohíbe que el costo de mi función estatal sea más caro de lo que realmente costó, sino exactamente lo que me cuesta: horas hombre, materiales, equipos, etc. Por lo tanto, estoy cobrando de lo justo y sin hacerte ninguna ganancia o utilidad adicional. Pero el sector empresarial no quiere. ¿Por qué? Porque su paradigma es que históricamente se han externalizado los costos socioambientales y no los ha sentido como propios. Entonces ya tiene como una utilidad ganancia que se ha acostumbrado a ganar y nadie le ha hecho saber que esa ganancia éticamente es incorrecta. ¿Sí? ¿Sí? Y es parte para ellos, de las condiciones mínimas para que haya inversión. ¿Sí? Esto es importante porque si no hay recursos para evaluar estudios de impacto ambientales, va a salir de algún lado el presupuesto. ¿De dónde? Del Tesoro Público, lo que significará que puede haber menos servicios de salud, menos servicios de educación y de repente una carpeta menos en el aula, porque invertimos en subsidiar la evaluación de impacto ambiental de un titular de proyecto que a él le beneficiaba ese estudio de impacto ambiental, pero que no quiere pagar lo que cuesta su evaluación. Este es el problema que tenemos hoy día. Por eso es que nuestra gestión ambiental hoy está en crisis. No estamos bien. Tenemos una serie de debilidades justamente por no aplicar internalización de costos. El siguiente elemento fundamental es el fenómeno de la instrumentalización del principio de legalidad y la irracionalidad del positivismo jurídico. ¿Qué significa eso para ingenieros civiles? Pues parece que está escrito en chino, ¿no? O en abajú. Aquí somos ambientales. También para los ingenieros ambientales. ¿Sí? Entonces, para ustedes, parecería incomprensible y voy a tratar de explicárselo de la manera más sencilla. Miren, cuando nace una ley, nace producto de una discusión de la sociedad, se supone en el Congreso de la República, en el Poder Ejecutivo, el presidente discute con el Congreso, la sociedad civil discute sobre la ley, ¿no? Ustedes también, y por ejemplo se hace la ley de cambio climático, ¿sí? Hay toda una discusión. Una vez que la ley se aprueba, entra en vigencia, pues lo que pasa con la mayoría de sociedades occidentales es que se olvidan de las razones por las cuales creamos esa ley. Pasan 50 años y uno sigue respetando esa ley, pero sin recordar las razones por las cuales se aprobó la ley. O probablemente la ley marco del cambio climático sea bueno, pero de aquí a 50 o a 100 años podremos estar diciendo lo mismo cuando el contexto social, cultural y ambiental pueden haber cambiado. Y el problema con nuestro querido derecho es que una vez que la norma se aprueba, se convierte en un hecho como una verdad que ya nadie cuestiona y se aplica irracionalmente, porque no se preguntan por qué estoy aplicando la norma, cuáles son las razones éticas que hay atrás, sociales, culturales. Ya no, simplemente usted escuchará decir porque la ley lo dice, ¿no es cierto? ¿No ha escuchado esa respuesta cuando quieren que cumpla usted un mandato? Y pocas veces escuchan que es, mire, por esta razón, por esta razón, por esta razón, y claro, todo eso está contenido en una ley y por eso debe cumplir. Así deberían explicarme como ser racional que soy, ya que yo me ufano de ser un ser pensante, pero no, simplemente le dicen que cumple la norma porque está ahí, ¿no? Caso de la ordenanza de Miraflores, que le dice, póngale placa a su bicicleta. Oye, pero ¿cómo le va a poner placa a la bicicleta? ¿Eso dónde lo saco? Haz un registro y la multa va a ser 4.200 soles. Mi bicicleta costó 300 soles. ¿Cómo voy a pagar 4.000? No sé, usted cumpla la ordenanza. ¿Se dan cuenta cómo en el momento que se aprobó la ordenanza se volvió algo irracional porque ya nadie quiere pensar en las razones que dieron lugar a la norma? Y así muchos otros. Por ejemplo, yo le puedo decir, salió una norma aquí en ingeniería ambiental que dice que pongamos un tacho hace 50 años y el mismo tacho está acá
pero ya no se adecua al contexto sociocultural, socioambiental, pero sigue ahí el tacho y nadie se pregunta. Un tacho que ya no está acorde con el reciclaje que hoy día se aplica. Un tacho que te dice, lance todo lo que esté ahí, de orgánico, vidrio, plástico, todo. Entonces, lo que pasa en nuestra sociedad es esto: se instrumentaliza el derecho, se instrumentaliza la legalidad y simplemente te la argumentan como única razón para que tú cumplas, para que tú hagas. Y se olvida las razones que dieron lugar a esa norma. Y entonces ya una sociedad no dialoga, sino se transforma jurídicamente en una especie de totalitarismo, en algo dictatorial, ¿sí? Metafóricamente hablando. Y es lo que ocurrió con el Estado nazi. O sea, ¿cómo es posible que un Estado alemán que creó el Tribunal Constitucional, que es un órgano que se supone defiende los derechos fundamentales, ¿no?, que creó uno de los Estados modernos más interesantes del principio del siglo XX, terminó convirtiéndose en un Estado genocida? ¿Cómo es que los jueces de ese momento no se dieron cuenta que lo que estaba ocurriendo era discriminación, era algo que no se podía permitir? ¿Qué te decía el juez en ese momento? Yo lo único que hacía era cumplir la ley. La ley estaba ahí. ¿Y por qué no pensó? Porque el sistema no me permite cuestionar la ley. No. El sistema como intérprete te permite que tú razones y que pides explicación de por qué esa norma dice aquello y por qué sería razonable cumplirlo. Y aquí una reflexión importante: cuando ustedes lean un reglamento de protección ambiental, o una ley general del ambiente, o una ley orgánica de aprovechamiento de recursos naturales, ¿sí?, o una ley marco de cambio climático, tienen que interpretarla no solamente por el texto literal, sino en el contexto del cual quieren aplicarla, porque la norma tendrá una aplicación diferente de acuerdo a los sujetos, al contexto y al espacio-tiempo que se esté aplicando. Probablemente será mucho más certera con relación a su aprobación más cercana al momento en que se decidió por consenso que esa norma entre en vigencia, y tendrá un mayor grado de defectos y deficiencias conforme pasen décadas y años, ¿verdad? Porque evidentemente se está alejando del momento en el que fue creada. Por eso es que el intérprete, o sea usted, es fundamental para hacer que las normas de alguna manera se humanicen y entren a un contexto de aplicación efectiva de lo que quiso decir la sociedad y el legislador cuando aprobó esa norma. Y aunque literalmente no lo diga, usted encuentra el sentido que eso fue así y no desnaturaliza la razón por la cual se aprobó. Entonces, en ese contexto tenemos el caso de Indecopi, derogando la ordenanza que prohibía el uso de solventes en Magdalena. ¿Qué dice Indecopi? Principio de legalidad. Tu municipalidad de Magdalena no tienes ningún derecho a ordenar eso. Principio de legalidad. ¿Ven cómo lo extremo? Tú le preguntas a Indecopi: oye, pero tú sabes el impacto ambiental que genera, económico, que todos vamos a tener que pagar el costo de esa basura. Y ellos te dicen: principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Le preguntas. Es aquello que dice la Constitución y mi ley de procedimientos administrativos que debo hacer cumplir. Una norma que está aprobada por el Congreso de la República que yo debo hacer cumplir. Textual, literalmente. Y usted puede pensar por su cuenta: no, la ley dice que se cumple tal cual. No es así de cumple. Hay que aplicar la norma y el principio de legalidad en un contexto. Y hay que ser conscientes del impacto que va a tener. Entonces, como Indecopi simplemente vio que, claro, se violaba mi principio de legalidad, desconozco esta ordenanza y sigo mi camino. Otros casos donde otras entidades han tenido situaciones similares, que han hecho: tengo un plazo para resolver, la hago un poco larga. Sí, la hago un poco larga, estoy esperando que por ahí alguna ley del Congreso salve la situación, ¿no? Converso con las autoridades, converso con gente y le digo: mira, esto genera contaminación, tú voluntariamente podrías cumplirlo, ¿no? O sea, empiezo a trabajar con los actores sociales porque, y esto es fundamental, un ingeniero ambiental, un abogado, tiene que considerar las consecuencias de la interpretación o de la técnica que va a aplicar.
No, es que yo soy cientificista y un técnico experto y a mí me han pedido que haga este producto, pero yo no me puse a pensar en qué consecuencias traía eso. ¿Sí? Es lo que pasó con el que creó esa botella. O sea, creó la botella de plástico, la introdujo al mercado, dijo esto es eficiente para comercializar el agua, pero no se puso a pensar cuál era la consecuencia del tratamiento de los residuos sólidos con ese nuevo elemento que no se degrada solo. Y fue después que nos pusimos a tratar de reciclar. Finalmente tenemos el caso del fenómeno del individualismo institucionalizado. Una de las cosas por las cuales no funcionan las normas ambientales y muchas de las normas técnicas de ingeniería ambiental es que hay un pensamiento individualista institucionalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros pensamos que tenemos que sacar ventaja cuando convenga de una situación determinada y solamente pensamos en nosotros, ¿sí? En nosotros, no pensamos en el compañero, en la comunidad o en la colectividad. La mayoría de las decisiones que toman ustedes las hacen para su bienestar individual. ¿Y por qué? Porque la sociedad me ha enseñado que eso es lo que opera en una economía de mercado. O usted cuando tomó la decisión de comprar esa depósito para tomar agua, pensó aparte de usted en la sociedad. Yo tampoco, ¿no es cierto? Hay que reconocerlo. Muchas veces las decisiones que tomamos simplemente son para satisfacer necesidades individuales, más no de la colectividad. Ese pensamiento no es negativo, sí es razonable, pero cuando se radicaliza, como por ejemplo los sectores empresariales que no quieren pagar lo que cuesta un estudio de impacto ambiental, ahí sí hace daño a la sociedad. El individualismo no es malo cuando es razonable, pero sí es negativo cuando se extrema, ¿no? Como el colectivismo. Si lo radicalizas, el colectivismo es malo porque pierdes individualidad. Si es razonable el colectivismo y uno va ponderando, pues sí, está muy bien. Concluyendo esta primera parte y cerramos su pregunta, muchas de las normas de ingeniería ambiental, las técnicas, y muchas de las normas jurídicas se han banalizado. ¿Qué significa banalizar? Que simplemente han dejado de cumplir su propósito y son como meras formas, ¿no? Que se cumplen, pero no necesariamente se asegura que la finalidad, que es proteger el ambiente, se haga realidad. Por ejemplo, yo estaba viendo el diseño de esta facultad. Había necesidad de poner una pileta de agua al medio, desperdiciando agua que no tenemos en una ciudad que es desértica. O sea, quien hizo la facultad de Ingeniería Civil, no tomó en cuenta la escasez del recurso hídrico, simplemente puso la pileta como un fin decorativo. ¿En qué pensaba? Bueno, en el tema ornamental, la belleza estética, pero no se puso a pensar en el ambiente, ¿sí? Y entre otras cosas podría haber otros elementos acá que uno ve que no son amistosos con el ambiente, ¿no? Pero como no estamos acostumbrados a dar un tratamiento desde un enfoque ambiental, solamente aplicamos la técnica. Su pregunta, por favor, dale usted. ¿En qué estado se da esa imagen de que la empresa tiene que pagarle al Estado para que pueda evaluar sus estudios de impacto ambiental? El servicio de SENACE, Servicio Nacional para la Certificación Ambiental de las Inversiones, ¿sí? SENACE. Ellos son los que evalúan los estudios de impacto ambiental, ¿sí? Pero para evaluar los estudios de impacto ambiental tienes dos posibilidades. El Tesoro Público lo cubre con tus impuestos, o quien es el interesado paga lo que cuesta. Entonces, el sector empresarial no quiere pagar lo que cuesta. Y SENACE dice, con lo que tengo, no me alcanza. ¿Y eso qué va a generar? Que si no hay dinero adicional y le sigo dando el presupuesto de siempre a SENACE, va a generar deficiencias en la evaluación. Porque a usted le voy a dar 5 estudios de impacto ambiental y usted solamente puede revisar así, a lo máximo 3. 2 podrían estar mal revisados, pero en el fondo de repente son los 5.
porque los 5 lo hice de manera mediocre. Entonces, esa dinámica de no pagar lo que realmente cuesta la evaluación del estudio de impacto ambiental al SENACE genera deficiencias en la evaluación del estudio de impacto ambiental. Genera lo que hemos visto en el fenómeno de las bambas. O sea, ¿cómo es posible que no te has dado cuenta que hay una carretera que levanta polvo? Y por eso hay tantas modificaciones del estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Y no lo digo yo, lo dice la Defensoría del Pueblo. De repente no es culpa del funcionario, sino que es un funcionario sobrecargado, no con todos los recursos, y una empresa que paga el importe menor al que debería. ¿Ibas a decir algo? Sí, ¿en qué país se da esta figura de que, digamos, la empresa tiene que pagarle a la institución que evaluó su estudio? ¿En qué país se da ese impacto? En todos los países del mundo, porque el principio de internalización de costos es un principio económico, ni siquiera es ambiental. En todos los países del mundo. Usted mismo lo hace. Cuando usted paga una tasa, por ejemplo, en registro público para sacar una ficha registral de una persona jurídica, paga lo que cuesta, no te lo subsidia. Cuando tú sacas tu DNI, ¿cuánto pagas? Entre 25 y 45 soles, de repente siendo... ¿Y por qué ese costo? Porque es lo que vale hacer el DNI y que te atiendan, ¿sí? Tu servicio de salud público, ¿por qué cuesta eso? Porque es lo que realmente está costando tu seguridad social. Entonces, toda nuestra economía de servicios públicos funciona en base a internalización de costos. Y en realidad todo lo que hacemos, ese principio debería aplicarse. O sea, si yo compro este libro, acá, se supone que el costo del libro incorporará el sueldo de la persona que lo cortó, que lo diagramó, la utilidad y aparte el tema de la deforestación, ¿cierto? O sea, tendrá que ir un poquito del precio del libro para ayudar a que no haya tanta deforestación. Debería ser, ¿no es cierto? Pero probablemente no ocurre eso. No ocurre eso en todos los casos, ¿sí? El polo que tú compras, se supone que te costó ¿cuánto? 28 soles. Ya. ¿Ustedes creen que en un polo de 28 soles ahí está internalizado los derechos laborales de los trabajadores, los impuestos, el valor del diseño por el diseñador, ¿no? El copyright? Todo eso cuesta 22. Quizás estamos pagando por las cosas que vestimos, por las cosas que usamos, algo inferior a lo que cuesta. Y como perpetuamos ese modelo, pues se informaliza. Eso es lo que se llama informalización de la economía, ¿no? También hay una economía ambiental informalizada, la minería ilegal. No internaliza nada, no paga nada y contamina. Pero también tenemos una economía informalizada como la que hay en algunos lugares de Gamarra. Por eso es que la ropa es más barata, porque no internaliza costos, por ejemplo, de que pagues tus tributos, de que las instalaciones donde se está haciendo el trabajo tengan las normas de seguridad, de que se paguen los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el principio de internalización de costos es un principio fundante de nuestra sociedad moderna, de nuestra economía de mercado. No funciona la economía de mercado si no internaliza, porque haría una externalización de costos y la propia sociedad en algún momento colapsaría. Si yo no estoy internalizando, colapsa mi economía, porque alguien tiene que pagar, ¿quién es el Estado? O sea, ¿por qué existe Pensión 65? ¿Se han preguntado? ¿Por qué existen los programas sociales? Porque mi sociedad no está internalizando los costos, pues. Y entonces el Estado tiene que subsidiar aquello que no puede atender, ¿no es cierto? ¿Por qué de repente incluso tenemos algunos medios de transporte público que tienen 30 años y siguen circulando? Porque estamos nosotros externalizando los costos que eso implica, que es, por ejemplo, mayores enfermedades respiratorias, ¿sí? Entonces, aquí quería hacer un énfasis. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha sacado un comunicado hace 2 días. El sector minería apoya la fiscalización ambiental y afirma que se debe respetar la autonomía del Tribunal Constitucional. Y aquí yo quiero que a partir de lo que se ha explicado del principio de internalización de costos, vean si ellos quieren o no hacerlo realidad, ¿no? Vamos a leerlo a partir del tercer párrafo, ¿no? Las empresas mineras formales no se oponen a las funciones de supervisión y fiscalización en materia ambiental por parte de OEF, pero ellas sostienen
que los cobros de estas tareas deben estar en función del costo real de las labores desempeñadas. Señaló tras precisar que esto no ocurre hoy, ya que el aporte por regulación se calcula en base a las ventas de las empresas. Vamos a analizar eso. O sea, tú tienes un nivel de ventas, ¿no es cierto? Y te van a descontar menos del 1% para que vaya a pagar los costos de evaluación, fiscalización, ¿sí? Y supervisión ambiental. Y tú dices, no quiero pagar porque me parece que es demasiado. Muy bien. ¿Y cuánto querrías pagar? Nada. No dice. Tú te opones al pago y entonces tienes que tener una contraoferta, ¿no es cierto? ¿Cuánto vas a pagar? No, nada. Me opongo, ¿no? Me parece que el cálculo de cómo se debe pagar esto de la fiscalización ambiental, que la pagan las empresas que generan el riesgo al ambiente, está mal porque ahí viola el principio de legalidad. No se creó conforme a una ley. Ese es su argumento. Ya, ok, pero ¿vas a pagar algo para la fiscalización? No. No te dice nada. Entonces, lo sigo leyendo para que vean que no estoy sacando de contexto nada. En esa línea, recordó el titular pues, de esta Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que se cree el aporte por regulación, el cual tiene carácter de impuesto confiscatorio e inconstitucional a favor del organismo de evaluación y fiscalización ambiental. O sea, sin explicarte por qué dice eso. O sea, confiscatorio quiere decir que es un tributo que te quita lo que tienes. Imaginen que hemos puesto el impuesto a la carpeta acá, ¿sí? Y el impuesto es tan alto que literalmente vale el 70% de lo que el costo de la carpeta. Es confiscatorio porque prácticamente me está quitando la carpeta y pagarlo significará como el 70% del valor, ¿no? Entonces, como la ordenanza esta que les comentaba de las bicicletas, imagínense un impuesto a las bicicletas que sea el 150% del valor de la bicicleta, sería confiscatorio. Pero menos del 1% de tus ventas anuales es confiscatorio. Alguien va a morir por menos del 1% de lo que venda en un determinado periodo. No parece confiscatorio, por eso simplemente lo dice. ¿Por qué? Porque ya sabe que como mi sociedad vive en el modelo de la legalidad, donde cuando tú le dices ese nombre, se entiende que él va a pensar inmediatamente, ah, bueno, debe ser así, irracionalmente debe ser así. O sea, ya no discuto la razón de fondo, sino simplemente alego legalidad, ¿no? Confiscatoriedad, ¿no? ¿Qué más dice? Y por eso es inconstitucional, o sea, que atenta contra nuestra Constitución. Las empresas mineras formales que trabajan en el país, subrayó, apoyan las labores de fiscalización ambiental que ha establecido el Estado peruano y son respetuosas del medio ambiente. Punto. Ya, ¿y de qué forma? Si no quieres pagar el aporte por regulación que financia la fiscalización ambiental. No me dices de qué forma. Tampoco me dices de qué forma si no quieres pagar el costo real de la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Dime de qué forma. ¿Qué te responde? Pago mis tributos como todos los peruanos. Claro, yo también pago mis tributos, pero yo no genero un riesgo socioambiental como lo genera una minera, una petrolera o una eléctrica. Por eso ellos tienen un tributo especial por eso. Si ella paga los mismos tributos que yo, ¿les parece que hay un tema de criterio de igualdad? No, porque ellos, aparte de pagar sus tributos, deberían pagar un tributo adicional por el riesgo socioambiental que genera en el ambiente. No quieren pagar. ¿No? Simplemente dicen, y para terminar, dice, de la flor descartó que el sector minero busque la desaparición de la OIFA o de las acciones de fiscalización ambiental sobre sus actividades productivas. Más bien consideramos que debe ser fortalecida para que afiance su trabajo técnico y profesional, que permita un mejoramiento continuo de las prácticas de gestión ambiental en el país, en beneficio de todos los peruanos, comentó. Ok, tú me estás diciendo que no buscas la desaparición de la OIFA, pero no quieres pagar el aporte para que funcione la OIFA. ¿Sí? Porque tú dices que es confiscatorio, es ilegal. Ya. ¿Y de qué manera lo financiamos? No me dice. Pero se entiende entre líneas, contrario censo, uno tiene que aprender a leer contrario censo. O sea, ¿qué es lo que no está diciendo pero que afirma? Que se pague el tesoro público. Cuando él no dice que va a dar un aporte adicional o va a dar una fórmula de pago diferente a la que tiene, lo que me está diciendo es que el tesoro público lo asuma y que todos los peruanos paguen por esa fiscalización, ni que ellos van a apoyar esa fiscalización pagada por todos los peruanos. O sea, en la práctica, todos subsidiemos la fiscalización ambiental y él se beneficia.
Miren qué importante el principio de internalización de costos, que aquí no se aplica, porque externaliza los costos de producción. Si yo quiero operar como minera, petrolera o eléctrica, tengo que pagar el costo de vigilancia, de supervisión y de fiscalización. Y termina diciendo: la Constitución y las leyes peruanas reconocen que los ciudadanos y las empresas que se sientan afectados a sus derechos pueden acudir al Poder Judicial en búsqueda de justicia y garantías amparadas en el Estado de Derecho, y eso es precisamente lo que han hecho las empresas mineras. Miren que se refiere al Estado de Derecho, o sea, la legalidad. Ese Estado de Derecho que también alegaron los gobiernos totalitarios como Alemania. No hablan de un Estado de Derecho constitucional y democrático, que es el que tenemos. Nosotros no tenemos un Estado de Derecho secas, que significaría que se cumple la ley y por eso existe un Estado, sino estamos en un Estado de Derecho donde las leyes tienen que respetar los derechos fundamentales de las personas y donde las decisiones políticas se toman en una democracia. Ese modelo que plantea él está desfasado. Ya no se aplica a un Estado de Derecho. El Estado de Derecho constitucional y democrático. Eso es lo que somos. Y vamos a agregar otra cosa más: plurinacional, porque hay un montón de culturas, pueblos indígenas que viven con nosotros. El modelo de Estado que acá aparece es un Estado mínimo, donde prácticamente la ley es lo que impera, ¿no? La ley y la Constitución, pero bajo una óptica muy legalista. Yo acá les quería poner la siguiente pregunta: independientemente de lo que yo piense como docente, ¿cuál es el fin y cuál es el fin de este comunicado? Uno tiene que preguntarse cuál es el fin. Por algo lo han sacado. Y segundo, se tiene que preguntarse cuando alguien critica al profesor o el profesor al estudiante: ya, profesor, pero ¿cuál es la propuesta? ¿No es cierto? O sea, no se trata solamente de destruir, sino de construir. Y entonces aquí me lanzas una crítica devastadora al aporte con el que vive el fiscalizador, pero no me dices cuál es la salida. Ahora, ¿me podría decir usted? Sí, usted lo ha dicho, la salida para ellos, su propuesta implícita es que el Tesoro Público lo pague y que todos los peruanos lo paguen. Sí, probablemente esa sea la propuesta implícita, que usted tiene que leer entre líneas, ¿no? Y por otra parte, yo les ponía un libro acá que se llama Crítica de la razón instrumental, de Max Horkheimer, que justamente él habla de: no solamente importa una razón instrumental, sino una razón finalidad. El alegato que me ha hecho acá es instrumental, o sea, me está diciendo: respetemos el principio de legalidad, respetemos el derecho a ir a juicio, respetemos el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, pero ese es solamente un instrumento. ¿Qué hay detrás de eso? Lo que tú quieres es ahorrar dinero, ok, no, esa es la finalidad. ¿Qué hay detrás de eso? Lo que tú quieres es que tu fiscalización ambiental esté subsidiada, ok. Lo que tú quieres es que la fiscalización ambiental no tenga recursos suficientes de repente para que te fiscalicen adecuadamente. Varias posibles finalidades que no lo sabemos, pero que podríamos presumir, ¿sí? ¿No? Pero hay una finalidad. Por lo pronto, el comunicado es instrumental, no me dice la finalidad. Entonces nosotros tenemos que pensar que nuestra Constitución dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad, la defensa de la persona humana y el respeto a la dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, según el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Entonces, toda interpretación que lleva de una norma técnica o de una norma jurídica, tengo que ponerme a pensar que finalmente esto que voy a implementar va a ser bueno para el ser humano, para la sociedad, para su ambiente. ¿Va a ser o no positivo, beneficioso? Y si esto que van a aplicar ellos, un modelo en el cual vamos a subsidiar la fiscalización ambiental, va a ser bueno para la educación, la salud, ¿no? Y nuestra infraestructura estatal, que quizás se vea limitada porque el presupuesto para estas cosas va a ser recortado para llevarlo a OEFA. O de repente no lo llevas a OEFA y OEFA se debilita. No sabemos cuál va a ser el futuro, pero no es un futuro alentador. Una cosa que es importante ya rescatar, y con su pregunta, digo que ese porcentaje de menos del 1% que se cobra para el OEFA, ¿en base a qué se ha establecido? ¿En verdad es solo a la producción de la minera o tiene otro? Base a o sea, el cálculo de cómo se gasta esto se realiza en función al número de supervisiones que realiza la OEFA, el número de evaluaciones ambientales que realiza la OEFA, el número de
de fiscalizaciones que realiza la EFA, el número de procedimientos sancionadores que realiza la EFA, el número de funcionarios que necesita para que pueda llevar adelante la situación, a lo que cueste el alquiler de su local, a lo que cuesta pagar el agua, la luz, el teléfono, etcétera, de su local. Todo eso es un costo, ¿no? Y entonces tiene que rendir cuentas de lo que recibe. Entonces, si es que sobra algo, lo devolverá, pero tiene que rendir cuentas y las cuentas las tenemos. Acá les vamos a mostrar. Déjenme terminar un poco esta parte para responder las preguntas que me está haciendo. Pero no quería olvidar que, de acuerdo a los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU, todas las empresas tienen que prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre derechos humanos directamente relacionadas con sus operaciones. Y una de las cosas que uno se pregunta es, si tú tienes un fiscalizador ambiental sin presupuesto adecuado, o tienes un evaluador de estudio de impacto ambiental sin presupuesto adecuado, se está asegurando los derechos humanos de las personas donde estás operando. Una de las preguntas que uno se hace. Ahorita vamos a ver los números, muy rápidamente vamos a ver los números para no dejar suelta esa pregunta. Acá está. Acá está. ¿Cómo se aplica el aporte por regulación? Se aplica de tu total de ventas anuales, pero no el 1%, sino en el caso del año 2014, de 0.15, en el caso del 2016, de 0.3, en el caso del 2017, 2018 y 2019 en el sector de energía, el 0.11, el 0.9, el 0.11. En el caso de minería del 2017, 2018, 2019, el 0.11. O sea, estamos hablando de que si yo tengo una venta de 10 soles, puedo indicarme, ¿cuánto sería que estoy pagando como aporte para que el fiscalizador lo haga? ¿Cuántos céntimos? ¿Existiría la moneda? 10 céntimos, casi 10 céntimos. O sea, es algo insignificante con relación al volumen de ventas totales que tengo, ¿sí? No es tan significativo. Claro, pero si soy una minera y tengo 1.000 millones de ventas anuales, será una suma muy importante, lo sé. Pero si vamos a ponernos en que esa inversión va a significar una fiscalización mucho mayor, va a haber conflictividad, necesitaré también un presupuesto acorde con lo que están pagando, ¿sí? Entonces, esa es un poco acá están las cifras también. Acá están. ¿Querían ver las cifras? Acá las cifras, ¿no? En gestión de programas, supervisión directa, en supervisión en primera instancia, segunda instancia, en desarrollo de políticas y estrategias de fiscalización ambiental, hay un presupuesto ya establecido. Y ese presupuesto todavía se puede detallar aún más. ¿Cuánto le pagas a cada profesional? ¿Cuánto pagas por luz? ¿Cuánto pagas por...? Etcétera. Y todo eso tendría que cuadrar el costo, tendría que cuadrar con lo que le has dado. Yo podría, sin criticar, si ha gastado demasiado en consultorías y por ahí ir, pero de allí llevarlo a desaparecer el aporte por regulación hay una distancia tremenda. O sea, yo puedo hacer rendición de cuentas si gasta bien o no, o eso es indiscutible. Pero yo no podría, porque no estoy de acuerdo con el apago, desaparecer el aporte por regulación sin ninguna razón más que legalidad, sin ninguna razón más que porque me parece que eso lo debería asumir la sociedad, ¿no? Alguien tiene que asumirlo y el principio de integración de costos dice tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo porque así funciona el modelo económico. Si tuviéramos otro modelo económico, de repente no funcionaría así. Creo que para ir cerrando. ¿Tú vas a preguntar algo? Dime tu pregunta. No, profesor. Ese 0.11 es para cada empresa minera. No, es para cada empresa minera. Sí, cada empresa minera. Lo que yo quería decir, profesor, es que es fundado por todos los precios que hay en torno a ella, también a precios del mercado, no es que esté sumando un precio más elevado. Y con respecto a SENACE también, por ejemplo, que así como nosotros como ciudadanos pagamos la intervención de costos, todas las empresas del país también deberían hacerlo. Todas la pagan.
Pero ¿por qué ellos no cumplen todo? O sea, ¿por qué el Estado tiene que cumplir su función que hace SENACE? Por ejemplo, del Tesoro, para la evaluación no tiene que cubrir SENACE. Eso salió por el proceso cuando no había inversión en Perú al principio. Claro, es porque en realidad nuestra visión del mundo es que la economía va a desarrollar los aspectos sociales que tenemos pendientes, ¿no? Se supone que a mayor inversión hay mayor desarrollo. Ese paradigma económico que nos rige hace que subvencionemos muchas actividades productivas dañinas, por ejemplo el combustible. No sé si saben ustedes, pero hay un fondo de estabilidad del combustible. No pagan lo que vale el combustible. ¿Y por qué haces eso? Porque tienes temor a que se disparen los precios de los alimentos, etc. Y eso genera inflación. No, ese es uno. El gas es un precio regulado, ¿no? La electricidad es un precio regulado, ¿no? Y el tema de la evaluación de impacto ambiental por mucho tiempo fue subsidiado. Pero ese subsidio, como el Estado no tiene tantos recursos, ha generado estudios de impacto ambiental muy mal elaborados, ¿sí? Y no estamos hablando de empresas que no van a tener gran rentabilidad, tienen rentabilidad. Si tú me dijeras, me voy a Indecopi, estoy en un curso, me declaro en quiebra y no puedo pagarte, pues ya, ok, vamos a hacer algo para que te subsidie tu evaluación de estudio de impacto ambiental y cuando estés bien me devuelves. Pero no puede ser que tú lo subsidies. Aparte, el proceso se va a dificultar más, el proceso de fiscalización. Si cuando se plantea se le va a quitar eso o eso, ya no existe recursos para la fiscalización. Aparte de lo que es la evaluación y la fiscalización, pues va a llevar a un periodo crítico para el país. Vamos a ver qué va a pasar, pero quería ir cerrando la clase con esto que quiero que recuerden. Algunos de ustedes me van a preguntar qué es el principio de internalización de costos y por qué cuando estén en el Estado o la empresa deberíamos ejecutarlo. Entonces yo les voy a dejar dos ideas centrales. El principio de internalización está consagrado en la Declaración de Río, que es una declaración que se aplica a nivel mundial, es una declaración internacional. Principio 16. Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe en principio cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público, institucional, el comercio y las inversiones internacionales. Entonces, al principio de internalización de costos se le conoce como un nombre que no me gusta, pero que ustedes lo van a escuchar: quien contamina paga. Entonces yo cuando agarraba su botella, yo podía haber dicho: quien hizo esta botella contaminó a la sociedad, entonces debe pagar por lo que costaría limpiarla de estas botellitas, ¿sí? Podríamos demandar a los que hacen estas botellas y decirle: oye, tú metiste eso al mercado y generaste este impacto, por lo tanto te demando para los costos de reciclaje de estas botellitas, ¿sí? Porque si no estuvieran en venta y la gente no tuviera fácil acceso, no contaminaría, ¿sí? Por eso es el principio de quien contamina paga. Y es claro, porque si no tomamos conciencia de que todos los actos tienen un costo en el mercado, un costo ambiental, entonces vamos a seguir haciendo un montón de estas cositas. Su tóner, ¿dónde lo bota? ¿Sí? Su compañero ya me dice que estamos en hora y yo solamente quiero terminar con lo siguiente. Sus lentes, cuando ya no los utilice, ¿dónde los va a botar? ¿Y cómo se van a degradar? ¿Sí? Acá hay un montón de lentes, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, no, profesor, me costó 100 soncitos. Bueno, te costó de repente barato porque era mucho más caro. Si le ponías el costo de que la empresa dijera: cuando vayas a desechar tus lentes, me los traes y tienes un descuento de tanto, y si no, igual me los traes porque te tengo que pagar, porque ese lente no puede andar por ahí contaminando. Esa es una sociedad ideal donde quien contamina paga, y contamina aquel que ingresa un producto que no se biodegrada, ¿no? Los pañales. ¿Cuántos pañales utiliza su compañera cuando sea mamá? ¿Cuál es su nombre? Su nombre. Gisela, cuando sea mamá, dentro de 20 años, imaginemos, va a tener que utilizar 5 pañales diarios, que es el mínimo que utiliza un niño. La pregunta es: ¿y la basura que generan esos 5 pañales, dónde va? ¿Sí? 5
Si fuera un niño indígena no usara ningún pañal, ¿sí? Entonces, ahora tendríamos 10 porque su compañero usaría otros 5 para su hijo, ¿verdad? ¿Y dónde los botaríamos acá? ¿Cierto? Entonces, 10. Claro, si yo compro estos pañales que son hechos de bambú, que son biodegradables, me cuesta el doble, ¿sí? Al contrario de internalizar costos, como no estoy internalizando los costos del pañal que contamina más, el otro pañal es más costoso porque no tiene incentivos tributarios que le permitan competir, ¿no? Su cepillo de dientes, ¿cada cuánto lo cambia? El odontólogo dice cada 6 meses. Doctor, yo tengo 3 años. No te quiero decir lo que te va a pasar, pero puede ser lograr. ¿No es cierto? Ya, ese cepillo de plástico, ¿cómo se biodegrada? No, yo lo boto a la basura, doctor, viene ahí y alguien lo recoge. No. O sea, no son las cañitas el problema. Es toda la sociedad que no aplica la integración de costos. O sea, las cañitas y las bolsitas es como la punta del iceberg, ¿no? Es absolutamente ridículo hablar de cañas y de bolsitas cuando todo nuestro sistema no está internalizando los costos, ¿no? Y estamos pagando porque la sociedad lo asuma, lo externaliza. Finalmente un basurero es atropellado en algún lugar del Perú porque está recogiendo su basura, su pañal que utilizó su hijo, que usted no pudo botar en un lugar no se biodegrada. Entonces hay un tema importante. ¿Cómo es el principio de que contamina paga, consagrado en la Declaración de Río, principio 16, se consagra en la Ley General del Ambiente? Así, el costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y eventual cooperación relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos impactos. Artículo 8 del título preliminar de la Ley General del Ambiente. ¿Sí? Entonces dicen, las acciones de prevención y vigilancia, ahí que está, OEFA. El primero de prevención está SENACE, cuando te evalúa los estudios de impacto ambiental. En el segundo que dice vigilancia está OEFA, con su dirección de supervisión, evaluación, fiscalización, ¿sí? Cuando te dice restauración, rehabilitación y reparación, ahí están las autoridades que tienen que ver con el tratamiento de los residuos sólidos, con el tratamiento de la salud pública, con el tratamiento de que el ambiente se conserve, etc., ¿no? Y eventual compensación, ahí tendríamos el Poder Judicial que tendría que, mediante acciones civiles de responsabilidad civil, hacer pagar a quien corresponda, ¿no? Y relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de actividades humanas deben ser asumidos por el causante de dicho daño. Usted diría, doctor, qué malo, usted me dice que el fabricante de este celular que no se biodegrada y que va a estar por ahí haciendo basura va a ser responsable, sí, porque no creó un programa de reciclaje para que esto no sea una contaminación, ¿sí? Eso que está iluminando arriba, eso que dice Exxon, ¿dónde se va a botar? La basura electrónica, su televisor que acaba de cambiar, ¿dónde va a botar? Hay un montón de cosas contaminantes adentro, ¿sí? Y entonces nuestra sociedad subsidia a un montón de actividades empresariales. Doctor, pobrecito, la inversión, va a haber menos trabajo. Lo que pasa es que en realidad es una, ¿cómo decirlo? Es una falacia. Porque él está ganando a partir de que nosotros subsidiamos su utilidad. No está pagando lo que realmente cuesta, ¿sí? Entonces, lo propio ocurre con los vehículos. Los vehículos, esos chatarra, ¿dónde los estamos botando? ¿Por qué siguen circulando? Porque no hay incentivos. Este bono de chatarreo va a ser un fracaso para que no hayan autos que tengan una antigüedad mayor a 5 a 10 años. Siguen andando. Y claro, no tengo dinero para comprarme otro, pero si me dices te voy a pagar por eso, hay una suma interesante, y voy a incentivar a mi ingeniería mecánica para que creen autos eléctricos que no hagan bulla, bueno, otra cosa sería el mundo, ¿no? ¿Qué pasaría si utilizo la carrocería de un auto viejo y le pongo un motor eléctrico? ¿Sí? Ese es el futuro, pero no lo hago, ¿no? Está bien los autos viejos si tienen motores eléctricos. En México, y con eso acabo, hay Volkswagen Escarabajo funcionando con baterías eléctricas. Nosotros no somos muy lejanos a México. ¿Por qué no pasa en el Perú? Porque, y con eso concluyo, no internalizamos los costos de la producción. Nos cuesta nada a nosotros entender que toda la contaminación que generamos también es nuestra responsabilidad, porque como consumidores tampoco reclamamos. Creemos que bueno, es barato y bueno, ¿no? No. Reflexión final del economista.
No existe desayuno gratis. No existe almuerzo gratis en los economistas. Porque alguien siempre lo paga. No me invitó mi colega, alguien lo va a pagar. De algún lugar sale, ¿sí? Y tiene un costo. Entonces, cuando usted compre algo, piense quién está pagando la otra parte de la mitigación de contaminación ambiental, porque usted no es. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana que nos trae ya esto.